Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir. Yo soy Paula Carrillo, soy editora en Síntesis. Soy la persona responsable de la colección de Logopedia y voy a presentar un poco lo que vamos a hacer aquí hoy, que es presentar el nuevo libro de Alicia Hernández Zúñiga. Y bueno, de parte de la editorial simplemente quería comentaros que la colección de Logopedia lleva ya 21 años. En 2005 nació y nació con 3 libros con los que se abrió la colección. Uno de ellos fue la guía de intervención logopédica en tartamudez infantil de Alicia. Y claro, yo hace un par de años dije, este libro que es tan bueno, que ha tenido esta trayectoria tan exitosa, habrá que recuperarlo. Y la llamé con intención de una segunda edición, pero al final hemos acabado haciendo un libro totalmente nuevo. Alicia me insistió muchísimo en la parte de la prevención, que ahora os contará más, no me voy a meter yo en ese terreno, que lo de hacer libros se me da bien, pero la logopedia estoy aprendiendo mucho en estos años, la verdad, ya casi me convalida en la carrera. Y nada, pues nos acompaña Carlos Gallego, que es además el coordinador de la colección desde el principio, junto con Miguel Lázaro, que se incorporó más tarde, y que es el primero que va a intervenir a presentarnos un poquito cómo hemos llegado hasta aquí también, y con Lucía Zumárraga, que es neuropsiquiatra, neuropsicóloga pediátrica. Eso, me lo he aprendido, pero siempre hay un fallito. Y además presidenta de la Asociación de Neuropsicología de Madrid, eso. Y nada más, y por mi parte pues os dejo y el agradecimiento por estar aquí hoy. Bueno, buenas tardes. Yo primero quiero pedir disculpas un poco por la voz, porque la tengo un poco tomada. No he venido en barco, he venido en el metro. Y bueno, simplemente, sí, hace falta el micro, no, pero me parece que lo prefiero, porque todavía doy las clases para mí es un placer enorme presentar este libro de tartamudez infantil, de prevención e intervención, por un doble motivo. Uno, como director de la colección, claro, ahora hablaré un poco de ello, y dos, por ser un libro de Alicia Hernández Zúñiga, que además de autora y una profesional enorme, que me ha ayudado mucho en el conocimiento de los trastornos del lenguaje, y especialmente de la tartamudez, porque los académicos que no tenemos la enseñanza ligada a hospital o a clínica directamente, pues tenemos muchas lagunas de tipo práctico, y en ese sentido pues Alicia ha sido un salvavidas. Me ha enseñado muchas cosas sobre la tartamudez, a refutar algunas, a verificar otras, y me ha ayudado mucho también en una cosa muy importante para nosotros, y es que, claro, el tratamiento de los trastornos del lenguaje, lamentablemente, todavía no está bien articulado a través del Sistema Nacional de Salud, de manera que los padres, cuando se encuentran con un problema de este tipo, que es muy paradójico, porque es aparentemente simple, pero es muy complejo, y es aparentemente inocuo, pero hace mucho daño, pues cuando se encuentran con un problema de este tipo, no saben a dónde acudir, porque desgraciadamente por la atención primaria no les puede, sí, pueden hacerlo, pero puede que no les oriente bien, etcétera. Y entonces es muy útil tener una referencia donde poder enviar a las personas, donde poder consultar. Y desde mi posición académica pues me pasa un poco lo mismo, ¿no? Como yo doy patología del lenguaje y trastornos del lenguaje, hablo de todo y de nada, pues todo el mundo me pregunta, cuando tiene un problema, ¿dónde podía? Entonces muchas veces no sé dónde enviarles, porque digo, bueno, es que esto está, pero en este caso no tenía duda, ¿no? Estaba el centro de Alicia, el ILD, que es una referencia en el tratamiento en general de los problemas de conducta infantil, pero sobre todo en el tratamiento de la tartamudez. Bueno, este libro, como ha dicho Paula, se enmarca en esta colección de guías de intervención logopédica
que ha dicho que comenzó en el 2005, y es verdad, porque es el primer año de publicación, pero comenzó en el año 2002, finales, principios de 2003. Sí, lo que pasa es que Paula, como buena editora, solo cuenta cuando las cosas se publican. El trabajo anterior, dice, eso no cuenta. Entonces, justamente en el 2005, pues salieron 3 libros, uno sobre logopedia en la enfermedad de Parkinson, uno sobre implantes cocleares y el libro de tartamudez infantil de Alicia. Así que fue un libro pionero. Y además fue un libro que cubrió un campo muy importante que no estaba cubierto. No había ningún texto en español, bueno, yo creo que en español y en inglés tampoco, que abordara el tema de esa manera. Y vino a cubrir ese campo. Así que este libro es además una actualización. Y es una actualización que es muy importante porque significa 2 cosas. Una, que desde el punto de vista de la colección, pues se actualiza como tiene que ocurrir con las colecciones científicas en ciencia de la salud, que tienen que estar actualizándose permanentemente en función de la evidencia científica que se recoge. Y es verdad que en la tartamudez no hemos resuelto todos los problemas, no se han resuelto todos los problemas, hay muchas lagunas, pero bueno, sí que se conoce algo más, como eso lógico que hace 20 años, sobre todo en los aspectos de tratamiento y de prevención, que es lo que Alicia trata más. Y luego, pues es una satisfacción también por ver que también Alicia se actualiza, a pesar del sitio donde estamos ya, y que las posibilidades de actualización, que no quiero ser, me incluyo, son pocas, pues es decir, da gusto ver que una persona todavía tenemos ganas de mejorar, de progresar, de actualizarnos, etc. Bueno, el libro responde a los objetivos de la colección, que se trata de hacer libros dinámicos, eficaces, directos, con evidencia científica soportándolos, pero no academicistas, es decir, apenas tienen referencias ni citas, se sacrifica eso, ¿verdad?, a la practicidad, etc. Van dirigidas a estudiantes de logopedia, de otras disciplinas afines, de psicología, de educación, etcétera, pero también, lo que es más importante, van dirigidos a profesionales y sobre todo van dirigidos a padres. No son libros de autoayuda, porque son más rigurosos, pero van dirigidos a padres y sí que tienen claves para que los padres puedan acudir a ellos y desde su nivel entender al menos parte, si no todo, lo que le está ocurriendo a su hija, a su hijo. Con lo cual, ¿verdad?, pues tienen un enorme valor. Sobre todo en un tema como la tartamudez, que como he dicho es un tema que no está todavía resuelto. Y parece mentira, si uno cuando se acerca al estudio, la cantidad de incógnitas que hay, la cantidad de paradojas, es aparentemente un trastorno simple de control motor, pero solo aparentemente. Tiene implicaciones psicológicas, tiene implicaciones emocionales, tiene implicaciones sociales, es muy complejo. Y luego tiene también un sustrato biológico, genético, bioquímico, etcétera, que todavía no conocemos. Así que no tenemos una teoría finalizada de la tartamudez. No sabemos exactamente lo que es. Sabemos que es un problema multidimensional, un problema multifactorial, y lo que sí sabemos es que los tratamientos eficaces necesariamente tienen que ser multidimensionales. No sirve para nada tratar solo el patrón de habla, si al mismo tiempo no se trata el entorno, no se trata la familia, no se trata la conducta del niño, etc. Así que estos libros entonces suponen, pues, un recurso magnífico
en esta situación concreta. Y bueno, la tartamudez requiere modelos también interdisciplinares, como ocurre en el texto de Alicia. Bueno, este libro es un libro sobre todo dirigido a prevención y a escolares. A preescolares, es decir, a los niños más pequeños. En el anterior también era tartamudez infantil, pero había un enfoque dividido entre preescolares y escolares. En este, Alicia se ha sesgado hacia los preescolares, aunque a veces habla de algo en la guía para los padres sobre los escolares y tal, pero se centra en los preescolares. Y esto es muy importante. Es muy importante porque, bueno, la tartamudez es un trastorno a lo largo de toda la vida, lifelong, ¿no? No desaparece, que se trata, puede desaparecer sin saber por qué, porque pueden ocurrir muchas cosas, pero en general es un trastorno para toda la vida. Pero el momento decisivo para la intervención es en el momento en el que el niño todavía no ha cedido al ámbito escolar. Es mejor. Cuanto antes, es decir, el principio de intervención temprana es cuanto antes intervengamos, mejor podemos tratar el problema. ¿Y qué es lo que pasa en la tartamudez? Pues en la tartamudez lo que pasa es que hay una paradoja, que se llama paradoja de los falsos positivos, que ya se acuñó en el año 1930 por un teórico estadounidense que creó la teoría diagnosogénica, que decía que la tartamudez se generaba por el diagnóstico. Es decir, que nosotros nos fijábamos en las faltas de fluidez de un niño pequeño que simplemente estaba en esa fase evolutiva en que los niños dudan, les cuesta más o son poco fluidos, lo diagnosticábamos y entonces le condenábamos, le etiquetábamos como tartamudo y le condenábamos a serlo. De alguna manera era una tartamudez generada por el diagnóstico. Bueno, eso es un poco exagerado, es un poco extremo, pero tiene parte de fundamento. Quiere decir que si vamos a los datos de prevalencia, pues vemos que la proporción de niños en edad preescolar que tienen tartamudez o falta de fluidez es mucho mayor que la proporción de niños en edad escolar y muchísimo mayor que los adultos que tienen tartamudez. Lo que quiere decir que hay muchos casos de tartamudez que se recuperan espontáneamente, que desaparece. Más que recuperarse espontáneamente es que no es verdadera tartamudez, es simplemente una fase de la adquisición del lenguaje que llamamos tartamudez evolutiva o un tartamudeo que llamamos benigno y que no se instala. Entonces, claro, corremos el riesgo de caer en lo que se llama la paradoja de los falsos positivos. Cogemos un niño que no iba a desarrollar tartamudez, pero yo no lo sé porque eso está en el futuro, le tratamos y entonces estamos incrementando la probabilidad de que la tartamudez permanezca. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos falsos negativos, que si cogemos un niño que sí que iba a desarrollar verdadera tartamudez en el futuro y no le tratamos porque decimos, bueno, pues sol y alegría, ya tranquilo, ya veremos, que esto es una cosa normal, podemos también generar o mantener generado el problema. Y entonces eso es un difícil equilibrio en esa decisión de cuándo intervenir. Y entonces eso para mí es lo que más, la parte que todo ha aportado, pero lo que aporta mucho en el libro de Alicia. Es decir, cuáles son los criterios para identificar cuando un niño necesita tratamiento y qué tipo de programa aplicar para que el programa no sea invasivo y no genere el problema. Y esa es una estrategia de intervención fundamental y que está pues magníficamente desarrollada en el libro.
Y ya termino porque me he puesto a dar una clase que no. Es un tema que en la tartamudez que siempre me ha intrigado, porque es que tiene otras paradojas que si tuviéramos otras horas de clase les contaría. Supongo que no querrán escuchar. Bueno, para finalizar simplemente que el libro justamente trata estas claves. Primero nos da una información sobre la evaluación con un enfoque multidimensional dirigida a todos los componentes multifactoriales de la tartamudez y sobre todo, pues como he dicho, pues incidiendo especialmente en estos problemas de riesgo, en las recaídas y toda esta problemática. Luego nos proporciona programas de intervención centrados en la familia y en el ambiente del niño, con las estrategias más adecuadas. Hay varios programas expuestos, bueno, los tradicionales, pero bueno, hay lo fundamental es que son todos programas que intentan disminuir la alta exigencia, crear un ambiente adecuado para la comunicación, dejar que el niño se exprese, pero todo esto no simplemente diciendo, bueno, que lo haga, no, sino con un control, con un conocimiento de lo que está ocurriendo, con eso. Y luego, pues tenemos finalmente un programa preventivo estructurado al que se dedica un capítulo completo, ¿verdad? Para la prevención, que es la parte más importante. Si hay prevención, pues no hay problema. Y finalmente, además, pues terminamos con lo que me he centrado al principio, que es la guía para padres. Y algo que sí que los padres pueden leer sin sentir que les están hablando de cosas que no conocen, y pueden entender bien, y pueden aplicar, y pueden buscar soluciones. Así que, bueno, pues nada, muchas gracias Alicia por su aportación y por renovar esta obra que efectivamente tuvo o ha tenido una buena difusión. Yo por los derechos creo que menos de lo que dice Pablo. Pero vamos. Su ensayo académico es un éxito. Y bueno, sí, mencionar también, quiero mencionar ahora que la colección la empecé yo como coordinador director, pero bueno, ahora la codirijo con Miguel Lázaro, que no ha podido estar aquí hoy, y este libro pues ya es producto de los libros finales en que los dos participamos en la coordinación y la edición. Así que bueno, pues enhorabuena por tu libro y muchas gracias. Gracias a ti. Pues excelente resumen que no voy a ampliar. Lo que tiene a hablar la última vez. Pero ya venía preparada. Bueno, pues sí. Bueno, pues querida Alicia, enhorabuena. Y me siento muy agradecida por la invitación. Me sorprendí mucho cuando me dices que escribo, que lo he terminado, que ya está, que me lo han aprobado, que hay mucho trabajo detrás, ¿no? Que todo el trabajo que se hace desde las editoriales, de tu último libro o no, que esperemos que sigas trabajando. Sabemos que hay mucha inquietud en ti y eso pues es digno de que hablábamos antes, ¿no? De cómo seguir trabajando la mente, porque hablamos de los más pequeñitos, pero tenemos siempre mucho futuro, ¿no? También estoy muy emocionada de hacerlo porque me toca reflexionar. Yo conocí a Alicia hace ya 24 años, cuando contas 2 años yo, pues igual hace unos cuantos, cuando acabé la licenciatura de psicología y buscaba algo de infancia, de adolescencia, y qué mejor lugar que ILD, ¿no? Con toda la historia y la trayectoria que ya tenía y que luego posteriormente ha ido teniendo, ¿no? Una decisión que sin saberlo pues ha marcado obviamente el resto de mi camino y que seguimos teniendo este contacto y por suerte seguiremos creciendo en nuevos proyectos que tenemos en mente, porque cada vez que nos juntamos esto es una ebullición de ideas y de vida, ¿no?
sembró muchas cosas importantes al principio de mi carrera profesional, que, bueno, pues que se culmina en la dirección de un centro ahora, que colaboramos mucho con Alicia y que así esperamos seguir haciéndolo. Y bueno, pues finalmente pues Alicia formó parte de una gran semilla que hoy me siento muy afortunada de poder seguir regándola y haciéndola crecer y abundando, ¿no? Creo que una de las cosas más importantes de Alicia, ya que hemos hablado del libro, pues ahora hablaremos de la autora un poco, es que siempre desde el inicio ya siempre hablaba de prevención, ¿no? Cómo hacer, y Lucía, vamos a hacer algo en las escuelas infantiles, 2 años, 3 años, vamos a trabajar ahí, que es el inicio, ¿no?, del lenguaje. Sabemos que el lenguaje, frases que tengo grabadas de... Fíjate que bien aprendía, ¿eh? El lenguaje son de los primeros signos en los trastornos del desarrollo en general y por lo tanto hay que tener muy en cuenta cómo el niño está desarrollándose en esas primeras etapas, ¿no? Y por lo tanto esa prevención que bien comentabas, Carlos, es muy importante, ¿no? Y cómo intervenir para que eso no se convierta en un problema y en un trastorno, ahora que la APA, los psiquiatras nos están diciendo que no hablemos tanto de trastornos y enfermedades, sino que hagamos mucha más prevención, ¿no? Y que obviamente los trastornos de la comunicación y del lenguaje tienen un efecto muy significativo en el bienestar psicológico, social y emocional de los niños y también de las familias, porque es una situación de exposición, específicamente la tartamudez, ¿no? Es algo que la persona y la familia se siente muy expuesta en lo social, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa parte más interdisciplinar y de contexto social, familiar, escolar, y el impacto también en lo emocional creo que queda muy bien plasmado en el libro y ese trabajo en la prevención. Yo creo que como bien comentabas, Carlos, no habla solamente de la tartamudez, sino que habla del niño en desarrollo y cómo marca, ¿no?, ese futuro adelante en la preescolar, pero ese niño en preescolar, si estamos hablando de las familias, necesitan esos pasos a continuación a la etapa escolar, ¿no? Y cómo la comunicación es el caldo de cultivo para generar distintos trastornos y muchas veces los bloqueos, las disfluencias iniciales son, digamos, lo que vemos de ese iceberg que hablamos muchas veces que está por debajo y que a veces es una tartamudez, otras veces un trastorno del desarrollo del lenguaje u otros problemas de tipo incluso neuromotor, ¿no? Insistes mucho en el libro en que es un problema del niño, que no es, un problema del niño, sino que es un problema también del contexto, que atañe a la familia, a la escuela, y por lo tanto cualquier concienciación que hagamos o formación en cómo prevenir y cómo quizá no etiquetarlo para no generar etiquetas falsas ni falsos negativos y positivos, pero sí hacer una prevención, como bien nombras de manera reiterada en el libro, pero sin repetir. Bueno, sí que es cierto que la mirada que tiene aquel que interacciona con una persona con una tartamudez es muy importante, es algo que insistimos mucho a las familias, ¿no? ¿Qué hago, ¿no?, cuando nos llegan a consulta? ¿Qué hago cuando el niño tartamudea, cuando tiene esos bloqueos? Bueno, pues esa interacción, esas pautas quedan desde el inicio con una fácil lectura, porque es algo que es característico de tus libros, que son fáciles de leer y eso se agradece como lector. Y que aprendemos de una manera sencilla sin perder rigurosidad, que es la otra pelea que muchas veces tenemos, ¿no? Queremos divulgar, queremos acercar el conocimiento, pero no simplificar de manera que nos lea un compañero y diga qué simplificación, hemos perdido los principios, y eso en tus libros sin duda, Alicia, es una marca. Me gusta también cómo atacas todo el tema del bienestar, de la conciencia, de la dificultad del propio niño y cómo eso en sí mismo forma, ¿no?, como hablamos de esa interdisciplinaridad, que ahora con la carrera de logopedia ya en desarrollo en nuestro país, pero que anteriormente eran psicólogos, pero esa interdisciplinaridad que conlleva en la tartamudez un trabajo interdisciplinar de psicólogos, logopedas, incluso a veces otorrinos y fonoaudiólogos, que no me olvide los foniatras, ¿no?, y los profesionales del ámbito de la comunicación, el lenguaje y la voz. Toda la exigencia social, y creo que es muy importante de cara también a los hermanos, una familia extensa y profesores y compañeros, me parece muy importante también, lo nombras en tu libro. Hablas de
de esa parte de evolución que comentábamos, que es la etapa preescolar, pero luego cómo seguir en los siguientes pasos, ¿no? Porque si dejamos solo, se acaba el libro en la primera parte, pues todo el mundo va a quedar una segunda, y que va a ser la siguiente etapa, la escolar. Pero bueno, creo que eso queda bien abierto hacia cómo seguir trabajando con la regulación emocional, el habla, la respiración, con todas las técnicas. Esa parte del enfoque disciplinar y preventivo que comentas es muy generoso porque compartes con lo difícil que es hacer búsquedas bibliográficas y encontrar referencias. Creo que has logrado sintetizar estrategias con evidencia científica que sabemos que si las vamos a emplear tanto como profesionales del ámbito sanitario o del ámbito escolar o docente, creo que van a poder saber que están atendiendo bien a sus niños, a sus alumnos. Así que creo que tiene que mucho ver contigo, Alicia, con tu manera de enseñar, que muchos de aquí imagino que también tenemos que como docente, con ese acompañamiento entre enseñar, que empoderar también a los profesionales, que es muy importante, que es muy generoso por tu parte, sin duda. Y solo puedo darte las gracias por mostrarnos que se puede seguir aprendiendo, que con estos libros podemos seguir ayudando a los niños en un tema tan poco frecuente o tratado, ¿no? Porque tiene un número de niños y adultos que lo padecen, que sufren además mucho por esa exposición social, las risas, ¿no? Los chistes que se puedan sufrir. Y gracias por seguir defendiendo también el bienestar y la prevención, que está también muy de moda, salud mental, bueno, pues creo que sin duda esto es todo un ejemplo. Gracias por enseñarnos tanto, por sembrar semillas en todos nosotros, y enhorabuena y muchas gracias por dejarnos acompañarte en este día. Bueno, qué emoción. Entre vosotros y los demás, te cuento. Pues, a ver, yo me voy a salir un poco de ahí de la parte, o voy a empezar un poco con chascarrillos. Esto que se dice todo el rato, si lo estáis oyendo, ¿no? Es decir, qué cosa, algo que no se conoce, la tartamudez, es algo poco habitual, no se trabaja, no se estudia, hay pocas publicaciones. Esto ha sido de siempre así, de cuando yo empecé. Porque yo empecé a trabajar en un centro en el que estuve durante 10 años trabajando en un servicio de la Seguridad Social, que acudían pacientes de distintas edades, de distinto tipo, y entre ellos aparecían muchísimos tartamudez de todas las edades. Entonces había que tratarlos, lógicamente, pero a la hora de asumir los casos, mis compañeros se negaron, dijeron, mira, esto a mí me va, yo no puedo con esto que es tan raro, pasa de repente, se pone fatal y de repente hablan fluido. Y entonces pues me los fueron derivando. Y al derivármelo, me encontré con un volumen amplio de problemas de este tipo, tanto niños como pequeños, con familias, aunque en aquella época venían pocos, porque precisamente por la falta de información había una creencia que era mejor dejar pasar el problema, ese y otros muchos, porque el problema del lenguaje también, es decir, el niño que no hablaba decían espérese a los 4 años, entonces ya veremos. Esto era bastante habitual, cosa que por suerte se había terminado en paz. Pero en el caso de la tartamudez era todavía mucho más desconocido. Entonces esto de pasármelos a mí, bueno, pues dirán, pues hay que ver, ¿no? Que falta de responsabilidad, ¿no? Pues no, porque realmente esto sucede y sigue sucediendo, eso es algo increíble, pero esa actitud se explica porque esa patología es poco conocida, porque es desconcertante, porque empiezas a trabajar con un niño o con un adulto y empieza a hablar, tener muchas dificultades de habla, pero pasa a la sala siguiente o habla con su madre o habla en otro momento y habla fluido y empiezas a trabajar con él y empieza a mejorar y de repente vuelve para atrás, en fin, es algo complejo. Y se ve que esta forma de estas características que tiene la tartamudez no se conocían, ahora se conocen un poco más, pero claro, los profesionales pues prefieren tener un trastorno estable
que se sepa qué es lo que pasa, fácil, que evolucione y que te pongas a trabajar y sea exitoso. Entonces, bueno, pues eso no pasaba. Y entonces, bueno, es curioso que en todos los países, es decir, porque eso también he leído muchos artículos sobre el tema, de que los logopedas, los speech language therapists, ¿no?, que son distintos de los logopedas aquí por la formación, pero en Estados Unidos, en Europa, hay muchos artículos que hablan de cómo los profesionales tienen esta actitud. Entonces es algo preocupante. Es algo preocupante porque si nos paramos a pensar, no hay una formación específica para la tartamudez. Ahora sí hay un centro universitario en los Países Bajos donde se forma en tartamudez. El resto, pues hay poca información, hay poca formación sobre el tema y bueno, poca bibliografía también en general. Bien, en ese caso yo asumí esa responsabilidad y esa, digamos, responsabilidad ética de tener tantos pacientes y sobre todo porque a mí me estimuló esa complejidad y esas características, digamos, sorprendentes del tema, me estimuló el interés y el deseo de saber y de investigar, porque digo, ¿esto qué pasa, no? Tiene que haber algo, ¿no? Y sí había, pero a ver, había que buscarlo mucho, porque realmente, bueno, tuve la suerte de encontrar a Santa Creu, que no ha podido venir porque tenía otro acto, y lo siento porque él había hecho su tesis sobre tartamudez y me guió la medicina, para hacer un estudio de investigación que además él había trabajado sobre adultos y yo empecé con niños. No había habido nadie que hubiera trabajado anteriormente con niños. Entonces, bueno, pues ahí me sirvió de muchísimo y me sirvió como para escribir también mi primer artículo y mi primer libro con él, que iba también de una mano. Bueno, entonces, con todos esos estudios, pues pude valorar y saber qué es lo que pasaba, ¿no?, con estos problemas. Me he perdido una hoja. Entonces, y esto que ha comentado Carlos, que no es específicamente un problema de habla, es decir, no se trata de que el tartamudeo solamente sea, que hay repeticiones, bloqueos, que es bastante, ¿no?, es decir, ya es un problema, pero no se trataban otra serie de aspectos que estaban detrás y que no eran tan evidentes, es decir, que durante muchos años solamente se trataba el tema de la habla. Entonces, otra serie de aspectos que no son evidentes y que están ahí, como decía ella, ¿no?, el tema del iceberg debajo, hay problemas emocionales, hay pensamientos negativos, hay la sensación de falta de control, es decir, que yo quiero hablar y decir algo y no puedo y me quedo bloqueado, sé lo que tengo que decir, que es importante, porque si no sabes lo que tienes que decir, hay memoria que está actuando ahí en contra, pero no se trata de eso, se trata de que sabe lo que quiere decir, pero no pueden, es decir, hay un bloqueo. Y a veces hay gestos y hay movimientos para tratar de sacar la palabra, pero no sale. Y en ese sentido, pues claro, hay una tensión y una ansiedad de estar mirándote el interlocutor y no poder continuar la conversación. De manera que también tienen que aprender en ese momento qué es lo que pasa con el interlocutor. Me mira de una manera, se sonríe, mira para otro lado, hace como que no se da cuenta, en fin, hay toda una serie de alteraciones en la comunicación que afecta a la persona y que tiene una serie de dificultades que evidentemente trata a lo largo de todas estas experiencias que tiene a lo largo de la vida a no hablar, a tratar de hablar lo menos posible, a evitar situaciones que sabe que va a tener dificultad, porque ellos también tienen una serie de anticipaciones que saben que pueden ocurrirle con más frecuencia y se retraen socialmente, teniendo otra serie de problemas, digamos, a nivel general social, ¿no?, autoestima y demás, porque todas estas consecuencias, claro, a lo largo de la experiencia y del tiempo no pasan en vano, lógicamente. Sin embargo, esto de que sea solo un problema del habla ya se ha cambiado, ha habido ya muchas investigaciones desde entonces. Estamos hablando que esto que me contabas tú de la diagnosogénica es del año 50 y tantos, o sea que, ¿no? No, 1930. 30 la teoría, sí, pero luego después... Pero vamos, no, déjame, sí, pero que es importante, ¿no? Es importante que desde que entonces se hablaba de esto, pero luego después se ha ido evolucionando y muchas teorías
sobre el tema, muy desconcertantes porque ha habido de todo tipo, pero actualmente ya se sabe que es un trastorno del neurodesarrollo, que es multifactorial, como ha dicho Carlos, y que afecta a las personas dependiendo de la edad y dependiendo de las características de cada una de las personas, y en el caso de los niños dependiendo de sus características temperamentales, también afecta de manera diferente y que, bueno, no son evidentes como el problema del habla, pero sí sabes que hay que investigarlo, hay que trabajarlo, hay que evaluarlo, porque luego después es importante tratarlo, porque si no se trata nada más que el habla, no funciona. Y la otra parte es, si no se trata solamente o se trata solamente esos aspectos que no son evidentes como la ansiedad o la tensión, pero no se trabaja el habla, tampoco funciona. Luego tiene que haber ahí esto que han comentado los dos, ¿no?, de que tiene que haber una interacción entre distintos profesionales, distintas técnicas, distintas aproximaciones para poder solventar el problema o aminorarlo. Este problema surge de muy pequeñitos, es decir, yo he visto el niño más pequeño ha sido de 2 años 4 meses, con 2 años 4 meses. Y con 2 años 4 meses, imaginaros lo que es un pequeño que empieza a no poder hablar, que cierra los ojos, que se queda bloqueado, que mueve la boca, que mueve la cabeza. Imaginaros los padres, un niño con esta edad, o con 3, le da lo mismo, porque es más o menos lo mismo. Bien, ahí se asustan. ¿Y dónde busco ayuda? ¿Qué hago? Buscan al profesor o buscan a lo mejor a otro profesional y espérese, porque esto se pasará, ¿no? Esto ha sido la constante durante años, ¿no? Esto quiere decir que ha habido muchos casos que han traspasado esa época de inicio del problema, que justamente se sabe ya que es, lo que decía también Carlos, el momento donde más éxito tiene el tratamiento. Por tanto, la situación de los padres, claro, era muy sorprendente, era muy angustiosa, pero por otro lado, esa base de, bueno, ya se le pasará, tiene su base en el dato sorprendente de que el 75% y 80% de los casos que presentan tartamudez en torno a los 2 años y medio y 3 y medio tiende a desaparecer en el año y medio posterior, aunque tengan un tartamudeo intenso, es decir, puede ser un tartamudeo severo, que el niño no cierra los ojos, aprieta, no puede hablar, pero está manteniéndose durante un mes, 2, 3, un año, y luego después empieza a disminuir y desaparece. Es decir, que está comprobado, es decir, hay estudios de investigación longitudinales que explican cómo sucede esto y llegamos a estas proporciones, ¿no? De manera que esos niños que no han tenido, porque claro, antiguamente no había tratamientos de prevención, no había tratamientos de niños pequeños, ¿no? Se esperaba a que fueran más mayores para poder trabajar. Entonces esa recuperación espontánea, ¿no?, es sorprendente, espontánea, no sabemos de cuánta espontaneidad hay, porque no se sabe si los padres cambiaron algún tipo de actitud, si los profesores hicieron algo, si pasó algo que pudiera haber intervenido en la modificación de esos patrones de habla tan alterados. Está bien que haya ese 75-80%, que es bastante alto, y ahí es donde se ha basado, digamos, todas las recomendaciones que había de esperar. Sin embargo, ya se sabe que no es bueno esperar, y como decía Carlos, hay falsos negativos, falsos positivos, es decir, que no se sabe si va a continuar o no va a continuar tartamudeando. Por tanto, gracias a la investigación, aunque tarda luego en llegar a la clínica, pero hay investigación, y estas investigaciones que llegan ahora, pues a lo mejor han sido de 10 años atrás, ¿no? Pero bueno, el caso es que llegue. Y en esa investigación se ve que hay factores de riesgo que te están indicando cuáles son los niños que tenían esos índices y que han evolucionado positiva o negativamente. Entonces se sabe que hay antecedentes familiares, como decía también Carlos antes, con una alta frecuencia, es decir, que hay un factor genético que no se sabe todavía, no se ha determinado en qué aspectos y cuáles son los genes que pueden estar en relación. Se sabe que hay temas de estrés, es decir, que si el niño tiene una situación de estrés por alguna circunstancia, también influye negativamente. Por ejemplo, en las épocas de principios de curso
en las épocas de los niños pequeños que acuden al colegio, que es un momento de estrés, o los niños que tienen un hermanito pequeño, pues ha sido muy frecuente que acudieran a consulta justamente un mes, 2 meses después de estar en esas circunstancias, ¿no? Y esto está descrito en la bibliografía. Es decir, los padres comentan, es que pasamos un cambio muy importante, nos fuimos a otro país, se cambió la lengua, cambió el colegio, no sé qué, y el niño de repente aparece. Esto es algo que el estrés parece que está relacionado y que tanto puede ser ese estrés como una situación de la familia en la que haya, como he dicho, muchos cambios, o haya una habla rápida, o unas exigencias a lo mejor elevadas con respecto al nivel de desarrollo del niño, es decir, que se le está pidiendo más de lo que el niño puede dar. Y también una cosa muy importante, que el temperamento, iba a decir la importante después, el temperamento también, no todos los niños tienen las mismas características, ni tienen la misma capacidad de resolver la situación, ni tienen las circunstancias personales y emocionales y demás para poder afrontar o ir con esta dificultad. Y por tanto, según el temperamento, el niño que es más reactivo a situaciones de tensión, o que es un niño muy sensible, o que es un niño muy inhibido a nivel social, tiene más riesgo que el que tiene el niño abierto, que se echa a la espalda cualquier problema y que está tranquilo en general. Por tanto, dentro de todo esto que corresponde al niño, a cómo le afectan las situaciones externas, hay otro que he dicho, creo que antes, que es la preocupación de los padres. Es un factor de riesgo. Es decir, si en esa familia donde aparece un niño con problemas de tartamudeo, si los padres tienen un nivel de ansiedad muy elevado, es otro factor de riesgo, y se indica que, aunque solo sea por eso, es necesario empezar a vigilar a ese niño y comenzar con algún tipo de intervención, digamos, secuenciada, como para tratar de observar, pero por supuesto después de evaluar, observar qué es lo que le ocurre al niño, qué es lo que ocurre a los padres y enseñarles o detectar qué es lo que está pasando. Es normal que si unos padres sobresaltados por el problema del niño ocurren cosas, porque bueno, yo en el trabajo siempre he grabado cuáles son las actitudes, ¿no?, que tienen los padres, cómo juegan con el niño, cómo hablan con el niño, y es muy normal que los padres se tensen. Pensamos todos a una persona con tartamudez, no sabemos muy bien cómo reaccionar, pero unos padres preocupados es algo que ayuda o les dificulta mantener unos patrones de conducta y de relación con el niño de manera regular, como lo hicieran con otro niño que no tuviera tartamudeo. Entonces, estos factores son importantes para poder decir, mire, si tienen muchos factores, vamos a evaluar a los niños. Lo primero es si hay preocupación, del tipo que sea, consultar. Si esa consulta en esa consulta se valoran esos factores de riesgo, si los factores de riesgo son elevados, y también, por supuesto, si el tema, la forma de hablar del niño es muy alterada y tiene mucho tartamudeo y es muy frecuente, también tendremos que tenerlo en cuenta para empezar algún tipo de tratamiento preventivo. Y no le vamos a llamar, porque me dicen, bueno, esto es tartamudeo. Vamos a decir, sí, decíamos, no etiquetar. Estamos previniendo que sea una tartamudez, porque igual desaparece, igual se aminora, igual no queda. Es decir, en cualquier caso, sería bueno que tuviera un tratamiento donde se pudiera tratar la situación, digamos, familiar del niño dentro del ambiente y del contexto donde el niño vive, porque hasta los 4 años o 5 el niño, su mundo es la familia, no es el colegio. Por eso hacíamos la diferencia, o decías tú, la diferencia que hago yo que se hace siempre, digamos, en toda la bibliografía, hay una diferencia entre los preescolares y los escolares. Los escolares tienen una capacidad cognitiva que ha elevado, que tienen una capacidad para comprender las cosas, tienen la capacidad para denominar cuáles son los sentimientos que tienen, y si no, lo pueden identificar. Tienen la posibilidad de tomar conciencia de esos problemas de una manera mucho más importante que un niño pequeño que no tiene conciencia. Ahora hay una disquisición entre si tienen o no tienen conciencia, pero lo que sí hace el niño es que se da cuenta de que algo pasa. Y ahí, bueno, pues
es una sensación, digamos, de que no puedo, pero no es lo mismo en el niño que no puede, me pasa esto y lo describe de manera clarísima. Es decir, que el niño de 7 años lo describe muy bien, no el primer día, pero bueno, pues sí el segundo. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la terapia, para poder hacer la terapia, es muy importante ir eliminando todos esos factores de riesgo. Es decir, en la medida de lo posible hay variabilidad en cuanto a que en una familia puede ser muchos cambios, en otras hay muy poca ansiedad o mucha ansiedad en los padres, en otras, es decir, pero hay que valorar por dónde empezar, graduar cuáles son las dificultades por las que son más importantes y empezar por ellas, o las que hay que dejar para más adelante, pero una importante es la de aceptar el tartamudeo del niño. Fijaros hasta qué extremo llega la aceptación, la necesidad de aceptación de los padres del tartamudeo del niño, que uno de los tratamientos que ha surgido en el año 21, es decir, ya ahora mismo, precisamente por alumnos de esta universidad que está ahí en Países Bajos, que es hay que tartamudear con el niño. Es decir, hacen un tratamiento para que el niño, los padres tartamudeen junto al niño y lo vean y lo naturalicen, digamos. Es decir, que, bueno, y hay todo un programa que yo, bueno, lo esbozo ahí en el libro, pero el resto, los tratamientos se basan prioritariamente en a un niño tú no le puedes estar diciendo qué es lo que tiene que hacer, que ahora se pare y que no tiene control de su conducta como para que él pueda guiar, o tú le puedas guiar para que haga otra cosa distinta de la que él hace de manera espontánea. Por tanto, se basa en los padres, todos los tratamientos de esta edad se basan en los padres porque son el vehículo para poder transmitir al niño qué es lo que puede hacer, transmitirlo no de una manera con su conducta, con su forma de comportarse con él, con su forma de hablar, con su forma de expresar las acciones, con lo que le vaya diciendo al niño, de manera que es la forma de poder eliminar o aminorar esas dificultades. He de decir que el porcentaje de éxito, ahí diga Santa Creo, por favor. Él es. Bueno, a ver, decía que el porcentaje de éxito a estas edades es el más alto de todos los tratamientos que se dan posteriormente. Llegan desde un 75-80%. Es decir, que es algo que ayuda a que no solo prevenir, sino a que no desaparezca o si ya quedan algunas dificultades sean menores de lo que pudieran darse probablemente cuando el niño siguiera durante años y años teniendo una alteración en el habla como tan intensa como se puede dar a esa edad, ¿no? Eso no quiere decir que si no se soluciona a esta edad, por las razones que sean, porque no hay consultas en ese momento, porque los padres no han conocido los tratamientos posibles, hay una segunda oportunidad de tratar al niño a nivel escolar. Ahí hay más programas. Yo también escribí un libro sobre tartamudez escolar, que tiene 2 volúmenes, uno para padres y profesionales y el otro es para el niño, para que tenga ejercicios para poder hacer y poder trabajar con él. Ahí se puede trabajar y ahí se trabajan en distintas áreas que son las que afectan también y que forman parte de las características del tartamudeo, que es el área del habla, la emocional, la parte del pensamiento negativo, la anticipación, la evitación de las situaciones sociales y el tema social. Y ahí también, muy importante, es el que el niño sepa defenderse, que sea capaz en esa edad de afrontar su situación, de que sea capaz de reírse del compañero que intenta burlarse, que tenga fuerza y que tenga recursos para poder defenderse de esos acosos que siempre los hay, cada vez menos, pero ahí también están los profesores que necesitan una información muy importante, que es un poco la idea del libro, es decir, que aparte de los tratamientos y de la forma en que los padres pueden modificar la actitud que tienen con el niño, la aceptación del habla, el enseñarles también cómo jugar y cómo a través del juego poder ir transmitiendo la posibilidad de conversar, de que el niño se vaya pudiendo explicar con esa tarea tan difícil que es conversar con un niño de 2, 3 o 4 años,
porque tienden a decir lo que primero se les ocurre, pero no se adaptan al interlocutor, no guardan los turnos, se salen del tema, no desarrollan, es decir, hay toda una serie de pautas que la conversación requiere, que se les enseña a los padres y se les muestra cómo hacer, de manera gradual y a lo largo de distintas sesiones en la terapia, y luego ellos lo llevan a la casa. Y ahí también se controla en la medida en que ellos van tomando registros, van tomando anotaciones, hacen vídeos, los vuelven a mandar, es decir, hay toda una información importante de hacer un control de qué es lo que está pasando. No es solamente diga usted, haga usted esto en casa, sino que es importante saber qué es lo que están haciendo, porque realmente son padres que no son terapeutas y tienen que tener una información de cómo hacerlo, ¿no? y de cómo llevarlo a cabo, porque lo que tú explicas no siempre es entendido de la misma manera que tú crees que se ha llevado a cabo. Por tanto, la conversación es una parte muy importante, que a lo mejor seguimos con la conversación a ver qué pasa. Y finalmente yo creo que con todo esto, claro, es necesario conocer. Yo el libro dije, bueno, me queda la prevención, que me parecía muy importante porque había mucha información, ya ha habido mucha información de hace tiempo, y digo, esto hay que divulgarlo, porque si no vamos a tener más problemas luego después, ¿no? En la edad escolar. Pero el objetivo es eso, prevenir sobre todo, pero también me interesa mucho divulgar. Me interesa que esto se conozca, me interesa que haya una conciencia sobre el problema. Me parece que es fundamental que ya no solo con los niños, ¿no? Que se tenga esa aceptación y esa necesidad de que el niño sea libre y tenga la posibilidad de hablar como buenamente pueda, sino también en los adultos. Y para que eso suceda, es necesario incorporarlo a la práctica cotidiana de todos nosotros. Estamos todos llamados a cambiar nuestras actitudes con respecto a lo diferente, a todo lo diferente. Y en este caso, los niños, los adultos o los adolescentes tienen una forma diferente de hablar, una forma diferente de comunicarse. Y por tanto, es importante que trabajar con los profesores, trabajar con la sociedad en su conjunto en la medida en que se pueda divulgar, y que sean conscientes que la comunicación es un derecho para todos, y que es muy importante atender sobre todo al contenido y no a la forma o a la rapidez con la que se dicen las cosas. Por tanto, bueno, pues esto espero que os guste los libros, los que lo queráis leer, y con ello pues agradeceros muchísimo a todos, ¿no? A Carlos, a Lucía, que me ha encantado que estén aquí, y a todos vosotros que, bueno, estaba ahí un poco nerviosa con el tema porque son muchos amigos, gente que hace mucho tiempo que no veo y que me ha encantado volveros a ver. Así que ha sido una buena oportunidad para presentar el libro y compartir con vosotros. Y además, bueno, podemos tomar algo luego, ahora, porque ya lo tenemos tiempo, ¿vale? No sé si alguien quiere preguntarle algo a Alicia. Sí. También quería añadir, que lo he pensado antes, que la cubierta más bonita que tiene la colección de logopedia, que la ha hecho Alicia también, que no solo es el enfoque multidisciplinar, también la autora. Bueno, tú tenías preguntas. Sí, yo creo que es muy importante, porque ahora de hecho hace una o 2 semanas tuvimos a un niño con casi todos los factores de riesgo que has dicho, ¿no? Y desde las profesionales de la logopedia y la psicología que han visto a este peque, hemos cumplido todos los criterios para que ese niño se vaya a casa y decir, vamos a esperar. Y la familia también ha tenido esa respuesta, ¿no? De, uy, esta semana no haga tarea de mi día, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante a los profesionales, que aquí hay pocos iniciándonos, pero que les dirías, ¿no? Aparte que obviamente se formen en esta prevención, ¿no? Pero cómo trasladar ese mensaje en concreto a estos papás y a nosotros como profesionales que nos enfrentamos a este reto constantemente, ¿no?
o desde la universidad, ¿no, Carlos? Cómo hacer que estos alumnos que están empezando no menosprecien estas pequeñas señales, que aunque luego desaparezcan en una gran medida. Sí, pero no es seguro, claro, el problema es que no es seguro. La cuestión es que cuando llega un profesional, es decir, está preocupado unos padres, como os he dicho, es que la preocupación de los padres, a ver, es explicable, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo entiende. No es una cosa, y aunque no fuera tu hijo, es decir, un primo, un amigo, no sé qué, es algo que impresiona. Entonces, si vas a un profesional y te dice, mejor esperar, la ansiedad baja. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si los padres pierden esa tensión, digamos, pues esperemos. Pero claro, puedes decírselo, pero tendrás que decir qué hacer durante todo ese tiempo. Es decir, sí, nos vamos a casa, pero no nos vamos a ver nada, sin hacer nada, no. ¿Qué hay que hacer? Es decir, hay que dar una serie de pautas y hay que hacer un seguimiento, al menos un seguimiento en el que tú vayas controlando cómo va el niño, si evoluciona o no, y si los padres han modificado algunas de las pautas de esos factores de riesgo que estaban ahí dentro de la evaluación. Es decir, esto es algo que, vamos a ver, en general los profesionales tendemos a decir si hay tratamiento o no hay tratamiento, ¿no? Es que hay otra serie de pautas que los médicos lo tienen muy claro, es decir, hacen seguimiento. Si tú un niño que nace prematuro, se sabe que tiene riesgo, ¿no? Se sabe que tiene riesgo de problemas motores, de retraso en los hitos del desarrollo, de problemas de lenguaje, y se le hace un seguimiento, es decir, el neurólogo le cita o el pediatra le cita porque sabe que ese niño hay que vigilarlo. Esto es igual, lo que pasa es que en la psicología pues, no sé, es menos frecuente, ¿no? Pero sí que es importante saber que tú lo que estás haciendo es vigilar que en el momento preciso y lo más tempranamente posible que surja un problema, atajarlo. Esta es la cuestión. Entonces, bueno, pues hay que cambiar el chip, digamos, hay que cambiar un poco el enfoque y pensar que es mejor prevenir que no curar. Vaya. Una nueva. Yo soy un lego en la materia y no conozco nada del tema, pero he visto casi que la existencia fundamental ha sido los padres, evidentemente. Algo sobre los profesores, digamos, un poco cuando ya entran en edad escolar, pero teniendo en cuenta cómo va disminuyendo la edad de escolarización, si podemos llamar escolarización, la guardería, al preescolar, todo esto, 6 meses, año. indudablemente la difusión de la alerta de los problemas, no digo de la solución, habría posiblemente que centrarlo, si fuera posible, en los profesionales de la enseñanza a todos los niveles. Sí. Es decir, guarderías, porque si se produce el fenómeno a los 2-3 años, pues a esa edad casi pasan, no digo más tiempo en la guardería que con los padres, pero podrían pasar el mismo tiempo. O sea que esto, si los programas de enseñanza pudieran incluir enseñanza al profesional para que detectase simplemente el problema, no digo que lo solucione, pero que pudiera decirle al padre, tu hijo tiene un problema. Sí, a ver. ¿Cómo veis eso? ¿Quieres? Trabajar en la formación de los profesionales docentes. Creo que ahí yo una crítica a la universidad. Bueno, La formación, yo creo que hay yo el primero, porque no me hagas hablar, porque es otra facultad. En fin, no voy a cargar sobre ello. Aquí yo creo que lo que pasa es que en el tema de la tartamudez, la detección, pues los profesores de infantil tienen que saber detectar estos problemas, pero no solamente este, sino otros muchos. Pero claro, hoy había una huelga que ha salido en la televisión de los profesores de infantil, y una de las chicas que ha declarado ha dicho: tengo en el aula 3 niños con necesidades educativas especiales y una ratio de 20. ¿Qué hago? Entonces, claro, primero hay que poner los medios. Pero bueno, aparte de la política, la tartamudez es un trastorno que no es, aunque está muy ligado a los ambientes, y en unas ocasiones se tartamudea, en otras no, en unas mayor, en otras no, siempre suele también declarar en casa. Es decir, que los padres son conscientes del problema. También en la escuela, obviamente. Lo digo porque hay otros trastornos que no. Hay algún trastorno psicológico, como el mutismo selectivo, que por ejemplo la detección por parte de los profesores sorprende a los padres,
porque en casa no pasa nada. Pero no es el caso de la tartamudez. La tartamudez es un trastorno intermitente, aparece, desaparece, está ligado a situaciones, a contextos extraños, a ambientes, a variables, pero se declara en casa. Entonces yo creo que Sí, pero yo diría en algo. los dos contextos. Sí, ¿no? yo diría sobre el tema. No, a ver, hay un estudio que hicimos tú y yo, tú participaste también con el Ministerio, ¿recuerdas? Sí, pero el de la dislexia. El de la dislexia, pero que incluía trastornos de lenguaje y TDAH, creo que también. Bueno, en cualquier caso, ahí se estudió en las 17 comunidades, se mandó información a los centros educativos donde tenían la responsabilidad de rellenar una serie de cuestionarios y demás. En las estadísticas de quién era el que más detectaba, el maestro. En las 17 comunidades, eso está ahí. Bueno, está lamentablemente ese estudio maravilloso que fue, ¿no? Se acabó el presupuesto y no sé si... A pesar de lo bueno que era. Era muy bueno. Sí, sí. Era bueno. Era bueno porque estamos nosotros, te digo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que el profesor tiene una muestra dentro del aula, 20 niños en el infantil y 25 en el otro, es una muestra de distribución normal. Quiere decir que hay muchos que tienen dificultades. Bueno, en 3 años yo diría que hay bastantes más, es de la distribución no es tan normal, sino que todavía hay mucha variabilidad en niños que desarrollan, o los hitos del desarrollo son mucho más variables en esa edad, que luego se van estableciendo, pero él tiene la muestra delante, tiene la muestra de los niños que van bien, la gran media de niños y los niños que son por encima de la media. Entonces, claro, tiene la comparación allí, ¿sabe? Este va bien, este va retrasado, es decir, lo que pasa es que los criterios para eso le faltan. Es decir, ¿cuándo hay que detectar o cuáles son los hitos? Aquí sería decir, vamos a ver, si un niño, y esto también en lenguaje también lo sabe, si un niño con 2 años y medio, con 2 años y medio, no dice una frase, es un retraso, ¿me entiendes? A ver, hablando muy coloquialmente y diciendo un poco cosas o hitos, ¿no? que hay que valorar. Es un retraso, ¿no? Bueno, Carlos está haciendo un estudio. 2 años y medio. Sí. ¿Sabes? Bueno, sí, vamos. Vale, habría que ver otros factores, pero ya sabemos que hay que darle, digamos, algunos datos a los profesores. Y por otro lado, que yo también he dado cursos a los profesores, como todos, ¿no? Que hemos dado, porque necesitan, y además es muy, muy importante para nosotros también saber qué opinan el profesorado, para adaptarnos, porque ellos deben de colaborar en los tratamientos, incluso con 3 años. Hay que hablar con el profesor, para que sepa. En los 3 años hay una práctica habitual que es la asamblea, y hacen hablar a los niños uno a uno. Es como si yo me pongo aquí, ahora vosotros estáis en la asamblea, te toca hablar, luego a ti. Imaginaros el nivel de ansiedad de un niño que no tiene la ansiedad que tenemos nosotros para hablar en público, pero sí que tiene que, todos se callan y él tiene que hablar y empieza, y entonces ya todo el mundo mira o pasa, hay un silencio. Es decir, ese tipo de cosas hay que hablar con él, y eso es todos los días la asamblea. Entonces hay que hablar con el profesor y hay que establecer ese contacto para que sepa, este niño está en tratamiento, le pasa esto, tal. Y lo otro es que tengan información de cuáles son las patologías y cómo informarlas a los padres, porque van a sopetón. Digamos, su hijo tiene un problema, vamos a ver. No estoy preparado para esto. ¿Sabes? Tienen que ser delicados, tienen que saber que su contexto del aula no es patología, es contexto natural, y dentro del contexto natural al profesor no se le considera como que llega un especialista, que llamas a la puerta, usted es especialista, sí, entras y dice, no, su hijo tiene un problema. Tiene un valor diferente al que el profesor le pueda dar, porque dice, pero este profesor que me está diciendo, si yo en mi casa lo veo bien, decías tú. Bueno, el mutismo es un problema gravísimo. Pero bueno, lo que necesitan también es tener esa, modificar
una actitud de que yo soy el profesional y sé lo que le pasa a ese niño y el padre es neófito y no sabe y tiene que aprender. Entonces, hay que hablar de una colaboración, hay que hablar de yo estoy observando esto, no sé si será así o no será así, obsérvelo en casa, yo lo voy a observar también, grábelo, tráigalo. Es decir, establecer otro tipo de relación que también es importante porque hay como, ya esto está cambiando, ¿no? Lo que es el psicólogo es que, claro, ellos no ven al niño de uno en uno y nosotros vemos a ver. Ya, de ¿Es todas así? maneras- Que tienen razón, sí, sí, dilo, dilo. No, decía que hay un montón de investigación, además esto, en fin, sobre los predictores tempranos de la dislexia, del trastorno del desarrollo del lenguaje, es decir, de los principales trastornos del lenguaje de tipo evolutivo que no se detectan física o biológicamente. Y esos predictores tempranos pues diseñan pruebas para los 2 años y medio, 3, etcétera, y deberían aplicarse en la escuela infantil. Pero claro, los profesores de educación infantil no tienen la formación para eso. En otros países hay sistemáticamente pruebas de screening, de escrutinio, que detectan en la población preescolar y en la población escolar niños en riesgo de padecer dislexia, niños en riesgo de padecer trastorno, ¿no? Además es que los tienen incluso definidos por nombre, etcétera. Y aquí no hay screening, no se hace. Teniendo en cuenta que yo he hablado de 2 años y medio del lenguaje, pero la dislexia con 4, ya hay otro profesor que colaboró con nosotros en este estudio, que tiene un screening de 12, ¿no? Que va, no llega, 8 ítems, y que discrimina el tipo de dificultad de dislexia que puede tener en el futuro. No es una dislexia, vuelvo otra vez, es una prevención, es una detección de síntomas de riesgo para empezar a trabajar. De hecho, se está trabajando en Estados Unidos, hay mucho de Claro, resistencia. a los 4 años se puede identificar ¿No? a un niño con riesgo de padecer dislexia. Actualmente aquí llega a primero de escolar, de primaria, con 6 años, y bueno, mientras que tal no sé qué, se detecta a los 7, mientras que decidimos y no sé qué, a los 8, a los 9 ya hay niños tratándose de la dislexia con 12 años. Claro, ya las posibilidades de moldear, porque está la plasticidad cerebral que se va perdiendo con la edad y que claro, la intervención temprana es mucho más eficaz. Eso es un problema generalizado. Y dentro de ese estudio venía, claro, 17 comunidades, contestado por todos los profesionales, que la edad de detección de la dislexia eran los 8 años. 8 años, en tercero ya, llevaban escribiendo, sufriendo, claro, imagínate. Entonces, todos esos datos están, pero hace falta esto, ¿no? El ponerlo en funcionamiento ahí en la formación. Yo creo que la formación y la conciencia también del profesorado es fundamental. Pero bueno, todo se va a dar. No quiero insistir en la política educativa, pero vamos, en los maestros había un maestro en diseño y lenguaje que ha desaparecido y ha quedado reducido a 15 créditos, a 3 horas la especialización dentro del magisterio, entonces del maestro de primaria, o sea, que el de infantil ni siquiera. Yo he dado muchos cursos a profesores de infantil y a profesores de primaria, mucho. Y, en fin, o yo soy muy malo, que es posible también, o les cuesta mucho, en fin, entender muy bien, no he conseguido llegar, no hay ese, en fin, eso ya son cuestiones más personales. No hay un equilibrio, creo, tampoco en el peso que reciben los maestros, ¿no? Ahora mismo hay una presión, no porque se manifiesten salarial, pero sí de la responsabilidad que tienen, la presión, No, pero es que y la exigencia y demanda, ¿no? está el asunto de las necesidades educativas especiales. Es que, claro, la integración es estupenda. Es decir, porque todos somos iguales, ¿no? Todos somos personas, pero a lo mejor yo requiero otra atención diferente. Yo no quiero ser políticamente incorrecto, pero tú antes hablabas de la condición. Ahora ya no hay trastornos, hay condiciones. Es una condición, pero con los eufemismos no se consigue nada. Simplemente yo voy cambiando
Cada cierto tiempo cambio las transparencias de clase y voy evolucionando. Quito subnormal, pongo deficiente mental, quito deficiente mental, pongo discapacitado intelectual, quito discapacitado intelectual, pongo persona con discapacidad intelectual, y ahora pongo persona con diversidad funcional y ahora soy neurodivergente. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo no quiero ser políticamente incorrecto, como ya me queda poco tiempo en el convento, pues francamente, en fin, pues se quitaron los centros de especialistas de los TEA y los padres querían los centros especializados para la formación de sus hijos. Eso no significa que no se les trate como personas, no se les reconozca, etc. Como lo de la condición del tartamudeo. Objetivamente, claro, el tartamudeo no tiene efectos objetivos, sí muchos, subjetivos sobre la comunicación, pero no objetivos. Al final tú puedes hablar y hablas y ya está. Podríamos hablar todos tartamudeando, simplemente una manera de hablar, como eso que decías del tratamiento este, que yo buscaré la evidencia. Podríamos hablar todos tartamudeando y ya está. Bueno, muy bien, pero eso no arregla el asunto. El asunto es que esa persona al final sufre y está toda la vida con el problema. Y llega a la edad adulta y es el mayor experto en tartamudez del mundo, porque yo no he conocido mayores expertos en tartamudez que los propios tartamudos. Saben todo sobre la tartamudez, saben cuándo tartamudean, en qué palabras, en qué momentos. Es toda su vida girando en torno al problema. Pero yo le digo, no te preocupes que no tienes un trastorno, que esto es una condición. Yo soy moreno y tú tienes tartamudez. Bueno, perdonadme, lo quiero. Si alguien se molesta, por supuesto. Bueno, por lo tanto, yo entendería, perdona, Santa Creu, que esto sí, que es un libro que los profesores, o sea, que si un padre dice, pues yo esto se lo puedo prestar a un profesor o ceder a la escuela infantil para que acompañe, ¿no? Entonces, pues es un libro que pueden leer profesores y docentes para acercarse. No, solamente quería decir que a veces usamos las palabras con la sana intención de no comunicarnos. Y entonces, claro, así no podemos funcionar. O sea, yo puedo decir que noto algo, que no sé qué es, que no me preocupa mucho, todo al mismo tiempo. Y además decirle, y tengo un profesional que podría decirnos qué hacer, a usted, a mí y al niño. Pero esa estructura no está montada en la escuela. O sea, tú no... Es que cuando alguien te dice, y tú también tienes que saber de tartamudez, te cae un mundo encima. Y por Dios, otra cosa más. Entonces, sin estructura no podemos tampoco ir contra la pared y golpearnos. O sea, no hay estructura para hacer esas cosas. Y admitámoslo, no somos tampoco magos ni cosas especiales, somos simplemente personas que vemos el problema y además sabemos cómo podemos hacerlo que remita, que si no puedo... Me acordaba ahora mucho de un tartamudo que traté yo y me decía, mira, ¿sabes qué? Es verdad, ya sé cómo no tartamudear, pero ¿sabes qué? Yo soy el tartamudo de mi grupo. Pues, claro que sí, hombre. Si el único problema es que... Eso es una buena condición. El único problema es que te lo pases mal, no que tartamudees o tartamudees. Bueno, yo... Chascarrillo. No, está bien, está bien. Yo solo sé. Los estudios de prevalencia, por ejemplo, en niños con tartamudez en España, ¿cuántos hay? ¿De cuándo es el último? Porque yo cito uno tuyo que no sé de qué año era, de Santa Creu e Ibars, que debe ser de 1970 y no sé cuánto. Sí, 75. Sí, no hay. Fíjate si hay poco estudio de prevalencia, que solamente hace 2 años me enteré de que cuando yo estaba estudiando miopía, el 25% de los universitarios, 25 eran miopes, corregidos, y hoy son el 65% de un estudio en la autónoma. Y no nos habíamos enterado, como quien dice, sí, parece que aumenta. Pero es que no es aumentar, ¿eh? Del 25 al 65 no
no es aumentar. Y en las mujeres más del 68. Es una barbaridad. No nos enteramos. ¿Por qué? Porque no está en nuestro ADN que tenemos que hacer estas cosas. Pero no nuestro. Yo pienso que eso, si no hay estructura para hacerlo, no se puede. No se puede. Bueno. Bueno, pues estamos poniendo. Gracias a todos. Enhorabuena, Pues nada. Alicia.